Shalom, paz y bendiciones. Quería compartir el talí, hablar un poquito del talí. ¿Para quién es el talí? ¿Qué es el talí? Ese manto con flecos que vemos en los judíos. ¿Será para los judíos solamente? No, pero eso no es para mí. Eso es para los judíos solamente. ¿Para quién es el talí? ¿Cómo utilizar el talí? ¿Y qué es el talí? ¿Y el nombre? ¿Es talí? Todo eso vamos a verlo, y vamos a verlo con la palabra del Padre Eterno. Primero en principal, verlo en los capítulos y versículos bíblicos. Vamos al libro de Números, capítulo 15, versículo 37, donde dice: franja en los vestidos. Y Yahvé habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahvé, para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyéis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Yahvé. Yo, Yahvé, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, yo, Yahvé, vuestro Elohim. Amén. Vamos primero con esto, porque dice franja en los vestidos, pero ¿cómo? Actualmente no se usa ese tipo de vestimenta. ¿Y qué será? ¿Y por qué los hijos de Israel? Cuando leemos su palabra, en ese momento, en los que salieron de Israel, salieron naciones, no solamente los hijos de Jacob, salieron varios, y aún por el temor del mismo Egipto salieron y acompañaban a los israelitas. No es que solamente no vaya a hacer cosas, nos alejamos de... A ellos no les pasó nada, entonces nos vamos con ellos. Bien, la palabra del Padre Eterno dice que aún al extranjero, cuando busca del Padre Eterno, ¿sí?, le da nombre mejor que el de hijos e hijas. Pero hay algo fundamental que pide a todos y a todos: que guardes su palabra y que seas respetuoso. Ahora, el manto, ¿se refiere exclusivamente a los hijos? Traduciéndolo y explicando para todos y todas, sería: dile a mi pueblo que en los bordes de sus vestimentas coloquen estas franjas. ¿Y para qué? ¿Y cuántos? Porque hablamos de que, si vemos actualmente, en los bordes de los talit o mantos, van a encontrar hilos. Son un conjunto de 8 hilos que están entretensados, y va a tener 5 nudos cada extremo, ¿no? Y van a colgar esos flecos. Esos se llaman sisit, esos flecos, y junto con esos flecos tiene que haber algo que lo distinga. ¿Y por qué era esto? Presten atención, para que se acuerden y cuando vean sus vestidos no vayan según sus pensamientos, su corazón, y hacer lo que les parece. Entonces habla de ser santos porque Yahvé es santo. Ahora, muchos toman a Dios, no, porque eso era para otro tiempo, estamos bajo la gracia y esto, lo otro. Y entendamos que los mandamientos del Padre Eterno, nosotros no es para Dios, es para nosotros, es para nuestro cuidado, es para que nos vaya bien. Es más, dice las bendiciones del Padre Eterno no acarrean tristeza. ¿Y cuál es el propósito de los mandamientos? Que a través de esos mandamientos nosotros podamos aprender conductas de vida y salir de esas conductas que nos hacen daño, porque lo que le desagrada a Dios es lo que nos daña a nosotros. Entonces, no te lastimes, diciendo Dios, no te hagas daño, yo quiero que te vaya bien. Es nuestro médico personal
es nuestro ayudador y es nuestra fortaleza. Y cuando estamos en una situación difícil, Él es quien nos está ayudando. El propósito del manto, el manto, es algo muy especial. Y uno dice, pero acá habla de los bordes de las vestimentas. Pero vamos a ir con otro capítulo y versículo bíblico. Porque en la palabra no van a encontrar en el hebreo talit, ¿sí? Van a encontrar en el hebreo, por ejemplo, kasot, o van a encontrar bedarto, que significa envolverse en el manto. Pero no van a encontrar el término talit. Después fue... Entonces vamos a traducir y vamos a explicar cuál es el propósito del talit y si cualquiera lo puede utilizar. Bien, vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 22. Deuteronomio capítulo 22, versículo 12. Y dice, y te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Que aparte de la vestimenta, donde había flecos, había un manto que recubría a los hijos del pueblo del Padre Eterno. Ese manto no es para usar de cualquier manera. He visto millones de cosas como a veces colocan el manto y lo ponen como si fuera, no sé, un mantel y sobre una mesa, y sobre esa mesa ponen la Biblia y se ponen a leer la palabra. Fíjense lo que dice la palabra, ¿no? A veces utilizan el manto como algo para secarse la transpiración, algo que le cubra, y esto es por falta de conocimiento. Y entiendan que, así como la menorá, que es el candelabro de 7 brazos, que tiene un porqué y es bíblico, el manto también es bíblico. El tema es que cuando no le prestamos atención a la palabra, ¿sí?, es algo muy santo, no es algo así nomás, no es un trapo con flecos, no es así. Y no puede estar construido de cualquier tela, no puede haber mezclas. O puede ser algo que para cubrir, pero no se puede mezclar, por ejemplo, mezcla de hilos, tener lana con, no sé, hilo de algodón, tener, por ejemplo, está hecho en un mismo material, de diversos colores los podemos encontrar. Pero ese manto tiene algo especial, ¿no? Les doy un ejemplo fuera de lo que es la palabra. Si nosotros vemos un cartelito, cuidado, danger, con respecto a la electricidad, ¿no? No tocar, alta tensión. Obviamente que si vos sabés utilizar, no es peligrosa la electricidad. Pero cuando no usamos bien la electricidad, ¿sí?, puede ser altamente peligrosa. Por ejemplo, con los pies mojados, vamos y desenchufamos algo, o estamos tocando una llave de luz y podés tener un riesgo de electrocución, ¿sí?, o morir por el tema de la corriente, quedarte, como quien dice, se queda pegado. Entonces, el manto también es algo muy santo, muy santo. Quien no lo sabe utilizar, obviamente no sabe porque el manto y la palabra del Padre Eterno, hay una cobertura, hay poder, hay algo muy especial en el manto, ¿sí? Entonces, quien lo sabe utilizar, como la oración, quien sabe utilizar la oración, es algo poderoso. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Padre Eterno, que significa que cuando nosotros oramos y declaramos, el Padre Eterno dijo, sea la luz, y fue la luz, lo declaró. Entonces, cuando nosotros oramos y oramos conforme a la voluntad del Padre Eterno, nuestra oración puede ser muy poderosa. El manto también, y cumple una función súper especial. Fíjense que vamos a hablar con un versículo bíblico para que vean que no es de cualquier manera y se hace con un temor reverente. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo
versículo, en este caso vamos a leer el 11 en adelante. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y aquí Yahvé que pasaba, y un grande, poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto. Pero Yahvé no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego. Pero Yahvé no estaba en el fuego, y tras del fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí que vino una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que el temor reverente de Elías, Dios le estaba hablando de que tenía cubierto su rostro, se había cubierto. Y Elías tenía un temor y respeto. Y no es el único. Donde Isaías dice, el profeta, cuando ascendió a los cielos, dice: ahora he visto a Dios y voy a ser muerto. Y tenía esa preocupación. ¿Cuál es el propósito de envolverse en el manto cuando estás orando, cuando estás compartiendo la palabra? Y muchos pueden malinterpretar. Dicen: no, el hombre no se tiene que cubrir la cabeza cuando va a ministrar, va a leer la palabra. Pero sepan que el Cohen, el sacerdote, cuando entraba al servicio, tenía algo que cubría la cabeza y dice santidad, y tenía escritura eso que tenía cubierto su cabeza, y decía: apartado para Dios, santidad Yahvé. O sea, si el Cohen tenía cubierta, o sea, el sacerdote tenía cubierto sus cabellos cuando estaba ministrando. Elías, cuando escucha la voz del Padre Eterno, se cubre. ¿Y cuál es el propósito de cubrirse? ¿Y cuál es el propósito de guardar los mandamientos? Primero y principal, en el guardar los mandamientos hay bendición. Hay bendición. Porque dice la palabra: en la obediencia está la bendición. Segundo, ¿cuál es el propósito de deber? Corregir nuestra conducta. Somos seres imperfectos, que cometemos errores, fallamos sí, pero vamos a un camino de perfección. ¿Por nuestras fuerzas? No, sería imposible. Si no, en vano murió Jesús Yeshua por nosotros. Porque si pudiéramos cumplir todos los mandamientos, en vano vino Yeshua. Entonces, ¿cuál es el propósito de los mandamientos? El propósito de los mandamientos, y cuando hablamos de gracia, es tratar de cumplir, porque Dios ve la intención del corazón. Y lo que yo no puedo alcanzar, dice: no te preocupes. Lo que te falta, te voy a ayudar. Esto es, a eso llamamos gracia y misericordia. Por eso, si yo me tiro y no hago nada, y obviamente, o hago lo que a mí me parece, la intención de mi corazón le está diciendo a Dios: no me interesan los mandamientos. Pero cuando yo intento cumplir y no puedo, digo: Padre Eterno, ayúdame, porque quiero agradarte, porque quiero ser transformado. Transfórmame, Padre Eterno. Quiero ser convertido, convencido, ser transformado. Y Dios ve la intención del corazón, ve la humillación, y Dios responde a la persona que se humilla delante del Padre Eterno. Entonces, ¿cuál es el propósito de cubrirse y envolverse en el manto? Tratar de llevar una vida de santidad. Que no te preocupes si fallas, pero al tener el manto no vas a andar mirando cualquier cosa. Ah, no, espera, Dios mío, espera un cachito que me saco el manto y me pongo a ver el internet y veo cualquier cosa y después me pongo el manto. No es así la vida. Yahvé, perdóname, me saco el manto ahora me lo pongo un cachito y me pongo a ver cualquier cosa en la televisión, cosas que me hacen daño. Después oro: Padre Eterno, perdóname, y me coloco el manto. No. Padre Eterno, dame un minuto, me saco el manto, voy a comer cualquier cosa, aún lo que me haga daño, y después me coloco el manto.
Saben que las leyes de Kashrut o de comer sano es porque Dios quiere que tu cuerpo sea sano. Los pensamientos de Dios para nuestras vidas es pensamientos de bien, no es pensamientos de mal. Entonces, el propósito de cubrirse es: quiero tener una vida en santidad. Quiero tener ese temor reverente delante de ti. Y si no lo tenés, pedíselo. Por algo está la oración. Padre eterno, te pido que me enseñes a tener ese temor reverente, a buscar de tu presencia. ¿Y qué es temor reverente? ¿Es ser medioso delante del Padre eterno? No, es tener un respeto. Y cuando vos estás orando y declarando y pidiéndole, ayúdame a cumplir con tu palabra, Dios va a escuchar tu corazón. Entonces el propósito de ese manto es: Padre eterno, yo quiero tener una vida en santidad. ¿Y cuándo lo usamos ese manto? Nos lo colocamos al orar, nos cubrimos y oramos. Cuando vas a leer de su palabra. ¿Y por qué? ¿Sabían que ese manto es una representación, algo visible de lo que se mueve en el mundo espiritual? Cuando el Padre Eterno da un ministerio, cuando da una cobertura, ese manto que envuelve sobre la persona y lo envuelve el fuego del Espíritu, es algo, una representación, algo visible, porque en el mundo espiritual también hay un manto. ¿Y qué significa? Que en ese manto, no solamente, fíjense que en el libro de Efesios dice: nuestra batalla no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra principados. Hay una batalla, ese manto es una cobertura, ese manto es un escudo. ¿Y por qué puedo decir eso? Porque cuando nosotros buscamos el aceite, cuando ustedes escucharon, no sé si escucharon hablar, y cuando hablamos de que hay ángeles que dice vestiduras doradas, y cuando vemos en la palabra que dice como si fuera un oro refulgente o algo muy visible, ese es el aceite. Y ese es el escudo de la protección. Que nosotros, para poder tener una protección, necesitamos ese aceite. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos ese aceite para tener una protección. Entonces, el manto no se puede usar de cualquier manera. Ahora, lo puede usar cualquiera, es para los judíos. Vamos al libro de Mateo, y algo muy puntual, donde en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 20-21. Fíjense que el título dice: y la mujer que tocó el manto de Yeshua, dice: y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Yeshua, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. El manto es, fíjense que tocó el borde de su manto. Ahora, cuando hay una santidad, hay algo que uno se aparta más a Dios, la oración es poderosísima, es muy poderosa. Y tener ese manto es algo muy especial. ¿Puede usarlo cualquiera? Cualquiera que tenga temor reverente de Dios, cualquiera aquel que aceptó a Yeshua, a Jesús en su corazón, para que tener un temor delante del Padre Eterno y decir: Padre Eterno, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Esa persona que fue bautizada, que conoce la palabra y tiene un temor, esa persona puede utilizar el manto. Si no voy a respetar las cosas de Dios, no lo utilices el manto. Porque si lo vas a utilizar como un trapo más, no te lo coloques, no vayas a hacer cosas
que es como la electricidad, que estoy utilizando algo que es santo, lo estoy utilizando mal y puede ser contraproducente. En vez de ser de bendición, y eso es, fíjense que hay algo que dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hay cosas que, al no tener temor reverente y usar las cosas de Dios como algo vulgar, algo vano, ya sos culpable de juicio. No, pero estamos bajo la gracia. Cada uno tiene la libertad y el libre albedrío. Dios se lo da, pero Dios te explica, esto se utiliza de esta forma. Ahora, ¿cómo es, no? Cuando vos estás trabajando tenés directivas. Mira, el trabajo lo vas a realizar así. Que si, sabés que si no lo realizás, hasta podés ser echado del trabajo, hasta inclusive te pueden descontar sueldo, porque tenés que determinar unas cosas. Pero en las cosas de Dios, ¿por qué no guardamos como el Padre Eterno nos dice? Y no lo dice porque Él lo necesita, lo dice para nuestro bien. ¿Cómo hay que utilizarlo? Si en la palabra está. Saben que Jesús subía al monte, Yeshua subía al monte a orar y buscaba, pero siendo Yeshua, siendo Dios, pero 100% hombre, subía a buscar de la presencia, buscaba ese aceite. ¿Por qué nosotros no? Si Yeshua usaba un manto, y les digo más, porque dicen, y yo no soy judío. Si ustedes van al libro de... No quiero explayarme tanto con el tema de capítulos y versículos, pero si ustedes ven en la palabra que habla de Ruth, que es moabita, es de la ascendencia de Jesús, en la genealogía. ¿Y cómo puede ser? Y era moabita, no era judía Ruth. Y si vamos más, cuando nosotros aceptamos a Jesús, a Yeshua en nuestro corazón, somos parte del pueblo. Porque no es solamente que le aceptaste como Señor y Salvador. Porque Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y si Yeshua está vivo, ¿qué significa judío? Ser alabador de Dios. ¿Qué es aceptarle en mi corazón? Que le acepto no solamente en mi corazón, sino buscándole en alabanza, buscándole su presencia. Entonces, si Jesús, si Yeshua vive en mí, soy parte de ese pueblo. No soy extranjero. Porque dice la palabra, y esto está en Isaías, porque dice, aquellos que guarden mi palabra les daré nombre mejor que de hijos y hijas. Entonces el manto lo puede usar aquel que tiene temor reverente del Padre Eterno, que busca a Dios de todo su corazón y quiere apartarse del mal. Aquel que busca la santidad, porque el manto, colocarse el manto, cuando vas a orar, cuando vas a compartir la palabra, cuando estás en tu pieza y estás ahí orando, ese manto es un manto especial. Que es más, inclusive hay una oración para colocación del manto. Es por cuanto hemos guardado, porque nosotros nos colocamos el manto en obediencia a ti. Y la bendición viene por la obediencia. Entonces fíjense cuánta santidad había en Yeshua, que al tocar el borde de su manto fue sana esta mujer. Cuánto temor reverente había en Elías, que cuando Yahvé le habló, Dios le habló, él se cubrió su rostro. Saben que santidad significa apartado para Dios. Ese manto, está lo que está especificando, es que yo me quiero apartar para Dios. Que no quiero hacer lo que me ocurre, no quiero ser sabio en mi propia opinión, no quiero hacer lo que a mí me parece. Esos mantos, ese manto, esos sisites, esos flecos significa, Padre Eterno, yo quiero guardar tu palabra, yo quiero ser apartado para ti, quiero ser un varón o una mujer temerosa de ti, quiero apartarme para tu obra, quiero hacer tu voluntad, quiero que me vaya bien, quiero ser bendecido. Y dice que cuando vos guardás la palabra de Dios, las bendiciones te alcanzarán. Entonces ese manto, ¿para qué es el manto? El manto es una cobertura, pero también es apartarse para Dios. Al ver esos flecos, es envolverse en su palabra, buscar de su palabra y decir en su corazón,
Yo no quiero seguir y hacer las cosas porque ese viejo hombre, esa vieja mujer murió. Pero ahora soy una nueva criatura en su Hijo amado Yeshua. Y que quiero crecer en la palabra y en las cosas de Dios. Porque dice crecer y buscar de la perfección, llegar hasta la estatura de Yeshua, dice la palabra. Que tenemos que llegar a esa estatura. Ahora, ¿podemos por nuestras fuerzas? No. Pero Dios ve la intención del corazón. Que cuando nosotros oramos le decimos, Padre eterno, ayúdame, porque yo quiero ser obediente. Vamos a fallar y vamos a fallar. Cometemos errores. Por algo está la oración. Por algo Dios ve nuestra imperfección. Entonces el manto es algo muy especial. El manto es algo de decir, Padre eterno, yo quiero agradarte. Por eso estos versículos es, si bien lo conocemos como talí, o habremos escuchado el talí, en el hebreo no dice talí, ni tampoco van a encontrar algo extraño, dice manto, un manto que te cubra. Y ese manto tiene que tener unos flecos, y esos flecos, ¿por qué tiene? Para acordarte de la palabra del Padre Eterno. En la Biblia dice cómo hacerlo. Amén. Entonces el manto no es para cualquier cosa, no es un trapo más, no es una ropa más. Es algo muy especial, que me lo coloco en una ocasión especial. Que en su día de reposo, cuando nosotros en el Shabbat estamos haciendo una reunión, me coloco su manto, porque voy a orar, porque voy a clamar. Es una protección en el mundo espiritual. Es un manto muy especial. Fíjense que cuando se usa correctamente, porque si esa mujer, si nosotros prestamos lo que dijo Yeshua, mayores cosas de las que yo hice podréis hacer. Si hay una santidad y yo tengo el manto, ¿saben cuántas cosas pueden pasar? ¿Cuántas cosas pueden pasar? Si lo usamos correctamente y somos obedientes al Padre Eterno, vamos a ser grandemente bendecidos. Hasta aquí la palabra y podamos entender que en la obediencia está la bendición y que el manto hay que usarlo con respeto. Amén. Shalom, hermanos, paz y bendiciones.